La última ofensiva del Tercer Reich, la Batalla de las Ardenas. La Batalla de las Ardenas fue una gran ofensiva alemana lanzada a finales de la Segunda Guerra Mundial, librada desde el 16 de diciembre de 1944 hasta el 25 de enero de 1945, a través de los densos bosques y montañas de la región de las Ardenas de Bélgica, Francia y Luxemburgo en el frente occidental. La ofensiva alemana fue apoyada por varias operaciones subordinadas conocidas como Bodenplatte, Grave y Warung. La pretensión de Alemania con estas operaciones era partir por la mitad la línea aliada de las fuerzas británicas y estadounidenses, tomando Amberes para luego embolsar y destruir 4 ejércitos aliados, forzando a los aliados occidentales a negociar un tratado de paz en favor de las potencias del eje. Una vez logrado esto, Hitler podría concentrarse totalmente en el teatro oriental de la guerra. ¿Cómo fue la organización de esta poderosa contraofensiva alemana? ¿Qué consecuencias tuvo esta batalla en el frente occidental? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta cruenta batalla que cambió el curso del desarrollo de la guerra en Europa. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes y planeamiento de la batalla. El mandatario alemán Adolf Hitler creía que sus ejércitos aún serían capaces de defender a Alemania con éxito si pudieran encontrar una forma de neutralizar el frente occidental. Su ambición iba más allá de las medidas meramente defensivas y de contención que proponían sus generales, y en su mente se empezó a forjar la idea de recuperar la iniciativa y lanzar una potente contraofensiva que le diese más argumentos para poder sentarse a la mesa de negociaciones con los aliados, obligando a los estadounidenses y británicos a firmar una paz por separado independiente de la Unión Soviética. Varios oficiales militares alemanes experimentados, incluyendo los mariscales de campo Walter Model y Gerd von Rundstedt, expresaron su preocupación respecto a si los objetivos de la ofensiva podrían lograrse. Ofrecieron planes alternativos, pero Hitler no los escuchó. El plan exigía tiempo desfavorable, incluyendo intensa niebla y nubes bajas, que minimizaría la ventaja aliada en el aire. Hitler al principio estableció la ofensiva para finales de noviembre, antes del comienzo anticipado de la ofensiva rusa de invierno. En el oeste, los problemas de suministro comenzaron a impedir seriamente las operaciones aliadas, incluso cuando la apertura del puerto de Amberes a finales de noviembre mejoró algo la situación. Las posiciones de los ejércitos aliados se extendían desde el sur de Francia hasta los Países Bajos en el norte. El planeamiento alemán de una contraofensiva se basaba en la premisa de que un golpe exitoso contra secciones de la línea con pocos hombres detendría los avances aliados en todo el frente occidental. Hitler elegiría finalmente un plan, el cual sería un ataque tipo guerra relámpago clásica a través de las débilmente defendidas montañas de las Ardenas. Hitler eligió este plan, creyendo que un embolsamiento exitoso tendría poco impacto en la situación general, y encontró más atractiva la idea de dividir los ejércitos británico y estadounidense. Las disputas entre Montgomery y Patton eran bien conocidas, y Hitler confiaba en explotar la desunión que él percibía. Si el ataque lograba capturar Amberes, 4 ejércitos completos estarían atrapados sin suministros detrás de las líneas alemanas. Los encargados de llevar adelante la operación eran el mariscal de campo Walter Model, comandante del grupo de ejércitos B, y el mariscal de campo von Rundstedt, comandante del comando del ejército oeste, quienes habían trasladado su base de operaciones al castillo de Kreuzberg. Asalto alemán por el norte. El 16 de diciembre de 1944, a las 5:30, los alemanes comenzaron el asalto con una descarga masiva de artillería a lo largo de hora y media, usando 1.600 piezas de artillería a lo largo de un frente de unos 130 kilómetros, sobre las tropas aliadas que estaban frente al 6º Ejército Panzer. La impresión inicial de los estadounidenses fue que era una respuesta prevista y localizada a un reciente ataque aliado sobre el sector de Walsrade al norte, donde la 2ª División de Infantería había hecho mella en la línea Siegfriedo. La punta de lanza del ataque, el 5º Ejército Panzer, arrolló a las inexpertas tropas estadounidenses que defendían las Ardenas, capturando 7.000 prisioneros en un solo día. Prácticamente nadie en el mando aliado esperaba una ofensiva germana en ese momento de la guerra, en el que Alemania estaba en retirada. Además, era un día en el que hacía un tiempo pésimo, y en el que la superioridad aliada, por tanto, no fue decisiva, puesto que la gran mayoría de sus aparatos se quedaron en tierra.
La batalla por la cresta de Elsenborn fue un componente decisivo de la batalla de las Ardenas, desviando el ataque de las unidades blindadas más fuertes del avance alemán. El ataque fue abanderado por una de las divisiones alemanas mejor equipadas del frente occidental, la primera división Panzer de las SS. La división era la unidad líder para todo el sexto ejército Panzer alemán. El Obersturmbannführer de las SS Joachim Peiper, al frente del Kampfgruppe Peiper, formado por 4.800 hombres y 600 vehículos, fue encargado de liderar el esfuerzo principal. El Kampfgruppe Peiper alcanzó la estación de Buchholz el 17 de diciembre por la mañana temprano y rápidamente capturó parte del tercer batallón de la 394 Regimiento de Infantería. Poco después tomó el depósito de combustible estadounidense en Bullingen, donde se detuvo para reabastecerse antes de seguir hacia el oeste. La 12ª División Panzer de las SS, reforzada con divisiones de infantería adicionales, tomó el decisivo nudo de carreteras de Loosbreekgraven, justo al norte de Lanzerath, Bélgica, y atacó los pueblos vecinos de Rotterdam y Krinkeld. Es muy conocida en esta fecha la matanza de Malmedy, en la cual las tropas de la SS al mando de Werner Pötzk mataron a 84 prisioneros de guerra estadounidenses de forma indiscriminada. En la madrugada del 19 de diciembre de 1944, Peiper sorprendió a los defensores estadounidenses de Stoumont, enviando infantería del 2º Regimiento SS Panzergrenadier en un ataque y una compañía de paracaidistas para infiltrarse en sus líneas. Continuó con un ataque de panzers ganando el borde oriental de la ciudad. Llegó un batallón de tanques estadounidenses, pero después de una batalla de tanques de 2 horas, Joachim Peiper finalmente tomó Stoumont a las 10:30. Asalto alemán por el centro y el sur. El quinto ejército acorazado a las órdenes del general de tropas acorazadas Hasso von Manteuffel atacaría por el centro con el objetivo final de Bruselas. La ofensiva obtuvo un gran éxito inicial. El quinto ejército Panzer atacó las posiciones que guardaban las divisiones de infantería 28ª y la 106 estadounidenses. Los alemanes carecían de la abrumadora fuerza que había sido desplegada en el norte, pero aún poseían una marcada superioridad numérica y material sobre las divisiones 28ª y 106 estirada al máximo. Lograron rodear a 2 regimientos en gran medida intactos, de la 106 División, en un movimiento de pinza y les obligaron a rendirse, un tributo a la manera en que las nuevas tácticas de Manteuffel habían sido aplicadas. En el centro de la ciudad belga de Saint-Vith, un nudo de carreteras vital, se presentó el principal desafío tanto para las fuerzas de Manteuffel como las de Dietrich. Los defensores estaban liderados ahora por la 7ª División blindada bajo el mando del general de brigada Bruce C. Clark. Los defensores resistieron con éxito los ataques alemanes hasta el 21 de diciembre, ralentizando significativamente el avance germano. Tras la caída de Saint-Vith en manos alemanas, las fuerzas estadounidenses retrocedieron hacia el oeste y el 23 de diciembre, tras asumir Montgomery por orden de Eisenhower, el mando de las tropas aliadas, situadas en el flanco norte de la ofensiva tudesca, se retiraron a nuevas líneas defensivas al oeste del río Salm. Aparte de las dificultades en los sectores septentrional y meridional, el avance alemán en el centro fue el más exitoso. El quinto ejército Panzer fue encabezado por la 2ª División Panzer, mientras que la División Panzer Lehr venía desde el sur, dejando Bastoña a otras unidades. Pasaron el río Urth en Urtherville el 21 de diciembre. La falta de carburante detuvo el avance un día, pero el 23 de diciembre la ofensiva se reemprendió hacia las 2 pequeñas ciudades de Hermont y March. Más al sur que el frente de Hasso von Manteuffel, el principal empuje fue realizado por todas las divisiones ofensivas cruzando el río Ur, incrementando así la presión sobre los centros de carreteras clave de Saint-Vith y Bastoña. La más experta 28ª División de Infantería presentó una defensa mucho más tenaz que los soldados inexpertos de la 106 División de Infantería. En el extremo sur, las 3 divisiones de infantería de Erich Brandenberger fueron enfrentadas por divisiones del 8º Cuerpo del Ejército estadounidense después de un avance de 6,5 kilómetros. Este frente quedó entonces firmemente fijado. Solo la 5ª División paracaidista bajo el mando de Erich Brandenberger fue capaz de avanzar 19 kilómetros sobre el flanco interior para completar al menos parcialmente el rol que tenía asignado. El asedio de Bastoña. La defensa de los aliados en Bastoña fue llevada a cabo por la 101 División Aerotransportada Norteamericana. Esta división había sido entrenada para este tipo de casos. Se quedaron rodeados y fueron abastecidos mediante envío de suministros por paracaídas, sufriendo muchas bajas y una lucha de desgaste. Para cuando los principales comandantes aliados se encontraron en un búnker en Verdún el 19 de diciembre, la ciudad de Bastoña y su red de carreteras que recorrían el terreno montañoso y cenagoso barro de la región de las Ardenas iban a estar en manos alemanas durante varios días.
La 101 División Aerotransportada formó un perímetro completo usando al 502 Regimiento de Infantería Paracaidista en el saliente noroeste para bloquear la 2ª División Panzer, y al 506 Regimiento de Infantería Paracaidista para bloquear el paso de Senobil. El 501 Regimiento de Infantería Paracaidista defendería el avance por el este, y el 327 diseminado desde Marby en el sureste hasta Champs en el oeste a lo largo del perímetro meridional, aumentando por unidades de ingenieros y artillería tapando huecos en la línea. Para el 21 de diciembre los alemanes habían rodeado Bastoña. Las condiciones dentro del perímetro eran duras. Los soldados estadounidenses estaban sobrepasados numéricamente y carecían de equipamiento para el frío, munición y suministros médicos. La comida a su vez escaseaba. Tampoco contaban con el liderazgo de oficiales experimentados, puesto que muchos de ellos, incluyendo el mayor general que comandaba la 101, Maxwell Taylor, estaban en otros lugares del frente. Debido a que era uno de los peores inviernos en años, las fuerzas estadounidenses rodeadas no podían ser reabastecidas por aire ni tuvieron disponible apoyo aéreo táctico debido al tiempo nublado. Para el 22 de diciembre la munición de artillería se restringió a 10 rondas por cañón al día. Las 2 divisiones Panzer del 48º Cuerpo Panzer, la segunda y la Lehr, que habían usado su movilidad para aislar Bastoña en lugar de atacar la ciudad con una sola fuerza poderosa, continuaron hacia Almosa. Esto sirvió de ventaja a los estadounidenses de las líneas interiores de comunicación, y así los defensores fueron capaces de mover el fuego de artillería y trasladar sus limitadas fuerzas blindadas ad hoc para enfrentarse a cada asalto sucesivo. El 26 de diciembre, elementos del tercer ejército del general George Patton, con la punta de lanza del 37º Batallón Blindado de la 4ª División Blindada, comandada por el teniente coronel Creighton Abrams, rompió el cerco y abrió un corredor hasta Bastoña, al alcanzar las líneas del 326 de ingenieros. Las comunicaciones terrestres de la 101 con los depósitos de suministros estadounidenses quedaron restaurados el 27 de diciembre, y los heridos fueron evacuados a retaguardia. El general Taylor llegó a Bastoña con la 4ª División Blindada y tomó el mando. Con el asedio roto, los hombres de la 101 creyeron que serían relevados, pero se les dio la orden de retomar la ofensiva. El 506 atacó al norte y recuperó Recon el 9 de enero de 1945, el Bois-Jacques el 10 de enero y Foy el 13 de enero. El 327 atacó hacia Bursy, al noroeste de Bastoña, el 13 de enero y encontró una tenaz resistencia. El 506 recuperó Noville el 15 de enero y Rechamps al día siguiente. Después de esta recuperación, la división fue relevada. Contraataque alemán y victoria aliada. El 1 de enero, en un intento de mantener en marcha la ofensiva, los alemanes lanzaron 2 nuevas operaciones. A las 9:15 la Luftwaffe lanzó la operación Placa Ace, una gran campaña contra los aeródromos aliados en los Países Bajos. Cientos de aviones atacaron los aeródromos aliados, destruyendo o dañando seriamente unas 465 naves. Sin embargo, la Luftwaffe perdió 277 aeroplanos, 62 por cazas aliados y 162 principalmente debido a un número inesperadamente alto de cañones de artillería antiaérea aliada. El mismo día, el grupo de ejércitos C alemán y el grupo de ejércitos Rhin superior lanzó una gran ofensiva contra la línea estirada al máximo, de más de 110 kilómetros del 7º ejército estadounidense. Esta ofensiva, conocida como Operación Viento del Norte, fue la última gran ofensiva alemana en la guerra en el frente occidental. El debilitado 7º ejército había sido enviado por orden de Eisenhower al norte para reforzar los ejércitos estadounidenses en las Ardenas y la ofensiva lo abandonó en graves aprietos. El 7 de enero de 1945, Hitler estuvo conforme en retirar todas las fuerzas de las Ardenas, incluyendo las divisiones SS Panzer, acabando así con todas las operaciones ofensivas. Sin embargo, se desarrollaron importantes combates alrededor durante otras 3 semanas. Para el 15 de enero, el 6º Cuerpo del 7º Ejército estaba combatiendo en 3 frentes en Alsacia. Con las bajas aumentando y quedando cortos de reemplazos, tanques, municiones y suministros, el 7º Ejército se vio obligado a retirarse a posiciones defensivas en la orilla sur del río Moder, el 21 de enero. La ofensiva alemana llegó a su fin para el 25 de enero. En la lucha amarga y desesperada de la Operación Viento del Norte, el 6º Cuerpo del Ejército, que había llevado todo el peso de la lucha, sufrió un total de 14.716 bajas. Winston Churchill, dirigiéndose a la Casa de los Comunes después de la batalla de las Ardenas, dijo: "Esta es indudablemente la mayor batalla estadounidense de la guerra, y creo yo será considerada como una victoria estadounidense cada vez más famosa". Para Alemania, esta batalla fue una herida de muerte que aceleró el final de la guerra en el frente occidental. Las pérdidas alemanas en la batalla fueron críticas en varios aspectos. Se habían agotado las últimas reservas alemanas, la Luftwaffe había sido destrozada, y el resto de las fuerzas alemanas en el oeste estaban siendo empujadas hacia las defensas de la línea Siegfried.
Mientras los aliados poseían enormes reservas de hombres, material y pertrechos, los alemanes habían dejado exhaustas sus últimas reservas móviles. Nunca más volvieron a recuperar la iniciativa estratégica y comenzó el inicio del fin para el Tercer Reich. Coméntame abajo, ¿cuáles fueron las consecuencias directas de esta batalla para Alemania? ¿Cómo crees que los aliados gestionaron la defensa del territorio? Nos encantará saber tu opinión sobre una de las batallas más importantes y relevantes del frente occidental. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!